Sí, ok. Bienvenidos entonces ahora sí oficialmente a la sesión virtual del día de hoy. Eh, Como les venía diciendo, ¿verdad? Ya a partir de este punto lo que queda es sencillamente practicar. Ya hemos visto todos los temas del curso. Entonces de aquí en adelante es más que todo eso, reforzar, digamos, lo que ya hemos visto, temas que les puedan haber costado. eh, estas sesiones ahora pueden ser más flexibles por el hecho de que Daisy podemos, no tenemos que ajustarnos ya al plan porque ya lo vimos todo, entonces podemos bailar a lo largo de todos los diferentes temas y Daisy hacer básicamente lo que ustedes prefieran. Entonces, como de costumbre, antes de comenzar les pregunto, ¿alguno tiene alguna duda o no sé? Ok, PS, veo que me levantas la mano, ¿en qué te puedo ayudar? Sí, yo tenía una duda con respecto a la diferencia entre la variable o la función más bien aleatoria y azar, que si era lo mismo o era diferente, porque sí he visto, digamos, en las tutorías y en las sesiones que lo usan alternativamente y también el libro lo menciona como aleatoria, entonces quería saber si es exactamente lo mismo o son solo dos que se parecen, pero son diferentes. Son en esencia casi que lo mismo. Porque, digamos, funcionalmente hablando, o por lo menos desde un punto de resultado final, las dos tienen el mismo objetivo, que es generarte un número aleatorio. La diferencia es cómo funciona cada una, en el sentido de que eh, aleatorio es más sencilla de usar, por así decirlo, donde vos puedes especificarle los dos rangos de números que querés, digamos de 5 a 10, y él te va a generar cualquier número aleatorio entre 5 y 10, inclusive. Y luego tenemos azar, que azar es un poquito más básica en el sentido de que solamente le puedes tirar un parámetro y te va a generar cualquier número aleatorio entre 0 a el número anterior al que le tiraste. Eso significa que para yo generar este mismo aleatorio con azar, yo lo que necesitaría es, primero que todo, mandar un número que represente la cantidad de números de rango que yo tengo. Entonces, si tenemos entre 5 y 10, podríamos decir que son 5, pero en realidad son 6, porque queremos incluir el 5 y el 6. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perdón, queremos incluir el 5 y el 10, era lo que quería decir. Entonces tenemos 6 dígitos aleatorios que queremos formar. Entonces acá lo que tendríamos que enviar es un 6, para que me esté generando cualquier número entre 0 a 5. Entonces tenemos, de nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos aleatorios que se me pueden estar llegando a generar. Entonces, luego de esto yo tendría que emparejar para que cualesquiera de estos 6 dígitos que queremos generar se me ajusten a este rango entre 5 y 10. Y la manera de hacerlo es sumando al resultado final el piso de nuestro rango, en este caso 5. Entonces, si nos sale 0, tendríamos 0 más 5, que es 5. Si nos sale 1, tendríamos 1 más 5, que es 6. Y así esto continuaría con todo el resto de rango de números hasta llegar a 5, que es el último número posible en nuestro rango, que si le sumamos 5, se convierte en 10. ¿Okay? Entonces, de nuevo, la diferencia está en la forma en la cual trabajan, pero ve que ambos tienen el mismo objetivo. Entonces, debido a esto, vos quizá la mayoría del tiempo aquí en PSInt vas a querer utilizar aleatorio por el hecho de que es más fácil, es mucho más intuible de vos incluirle nada más los dos números de rango y ya quedó, en vez de tener que hacer todo esto. Pero hay dos detalles con eso. El primero es que, bueno, este quatri no se dio, pero ya ha pasado que hay quatris donde específicamente les dicen que solo pueden utilizar azar para algún proyecto. Entonces no pueden utilizar aleatorio.
El segundo motivo es de hecho también la razón del por qué les dirían que solo utilicen azar y no aleatorio. Y lo que sucede es que en muchos lenguajes de computación, específicamente los que ustedes ven en la UNED, no existe una función equivalente a aleatorio, sino que lo que existe es azar. Como por ejemplo, Java, si no me equivoco, lo que tenía era, no, mentira, rand. ¿Cuál es el de Java? Bueno, el punto, digamos por ejemplo, hay una que es rand, y rand te va a funcionar de la misma manera. Te va a pedir un número y te va a generar un número aleatorio entre 0 y el número anterior a ese. ¿Ves? Ah, ok. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. ¿Alguien más con alguna otra dudilla, sugerencia, consulta, lo que sea? Algo que les, digamos, lo que más les haya estado costando, no sé. Algún tema previo quizá que no hayan terminado de entender. ¿Ok? ¿En qué te puedo ayudar, PS? Sigo yo preguntando. Bueno, ya que, eh, bueno, yo en realidad sí me gustaría dos cosas. Bueno, otra duda que tengo y sí me gustaría también ver cómo es que siempre eso de la parte de acomodar las matrices para que siempre queden así bonitas en orden, dependiendo de los números que se ingresan. Eso sí, me gustaría si lo puede repasar. Y la otra la pregunta es, si uno, viendo lo que vimos de subprocesos, si es posible que uno pueda llamar una variable que se encuentre fuera del subproceso que uno está, digamos, programando, ya sea que esté en el algoritmo principal o inclusive en otro subproceso, si eso es posible. Ok. Con respecto a la variable, no es posible, al menos en PSInt. En otros lenguajes vas a ver que puedes crear cosas como lo que se llaman las variables globales, que las variables globales son variables que se declaran fuera de todo su proceso. Es como si yo tuviera una definición de variable acá. Y esta variable global puede ser accesada por todos los subprocesos, pero PSInt no puede hacer eso. Entonces, lo más cercano que vos podrías hacer para trabajar de esa manera es definir una variable en tu algoritmo principal y esa variable la tenés que manualmente pasar por parámetro a todo el resto de tus subprocesos. Entonces tenés básicamente como que encadenarlos. ¿Sí me voy a entender en eso? Más o menos, sí. No te escuché muy bien. Sí, más o menos me imagino. No sé si haciéndolo lo lograría, pero sí me dio una idea. Ok. Digamos, básicamente es, si vos querés que num, o pongámosle num global, aunque en realidad no es global, pero como para darnos una idea, si vos querés que num global pueda ser accesado por muchos de tus subprocesos, qué sé yo, digamos, hagamos inicializaciones y todo eso, aunque está muy sencillo, pero digamos, pues que tengamos aquí uno que sea, pongámosle init, que reciba una variable x por referencia. Entonces digamos que esto sencillamente agarra x y le asigna uno de estos azares, de hecho. Digamos, es más, hagámoslo la suma. La suma de esto y la suma de esto. ¿Ok? Pues ahí tenemos un paso por referencia. Digamos que luego entonces tenemos otro subalgoritmo que sea reporte de valor. Todo esto, ¿verdad? Acá es algo muy simple, entonces no, para una sola variable no vale la pena hacerlo, pero es como para darte el ejemplo, ¿verdad? Por si acaso. No es que ustedes tengan que partir tanto todo esto, porque esta asignación la pudimos haber hecho acá y esto nada más va a ser una escritura. Entonces lo pudimos haber hecho también, pero no importa, pues digamos. Escribimos X y hagamos
Hagamos uno de modificación ahora. Y digamos que acá X obtiene vamos a ver como esto, X módulo azar. ¿Eh? Sí. Ok. Entonces aquí tenemos tres subprocesos, ¿verdad? Los tres están recibiendo este parámetro por referencia. Si tuvieran más parámetros con los cuales tú quisieras trabajar, es más, hagámoslo así. Si acá queremos que sea modificado por el módulo de un azar, de un rango, según lo que nosotros queramos, podemos hacerlo. Pongámosle rango. Pero rango lo podemos pasar así normal. X, que es la única variable que nosotros queremos que todos los subprocesos compartan, es la única que pasamos por referencia. Entonces, digamos, podríamos agarrar acá num global en el algoritmo principal e inicializarla por medio del subproceso. Y digamos que el subproceso de inicialización no solo inicializa, sino que también reporta. Entonces, digamos que él también llama a reportar valor de X y ve que entonces acá num global se le va a mandar una referencia a este algoritmo, se va a inicializar y luego la referencia que él recibió de num global la va a mandar también por referencia a este otro subproceso que lo va a recibir y lo va a escribir. Entonces ve que acá X está haciendo un viaje por referencia a lo largo de, bueno, num global está haciendo un viaje por referencia a lo largo de X por medio de tres procesos diferentes. El principal, init, y luego reportar valor. Luego entonces acá, una vez que hayamos terminado con eso, el algoritmo principal podría llamar a modif y digamos que le mandamos a X y le mandamos un rango de 100. Y luego podríamos acá también reportar reporte de valor, ahora desde el algoritmo principal de cierto, X es el nombre en los subprocesos, no acá en num global. Reporte de valor de num global. Entonces ve que acá de nuevo estaríamos llamando a num global, pero ahora lo estaríamos llamando directamente desde el algoritmo principal, ya no desde init. Entonces, cuando yo ejecuto esto, y tenemos que llegue y nos dice el valor de la variable global es 14 y luego el valor de la variable global aparentemente permaneció siendo 14. Ahí habíamos tenido un resultado diferente, bueno, no importa. Imagino que tiene que ver con por el. Es más, cambiemos esto para que tengamos. Hagámoslo así mejor. Listo. Así vamos a tener mejores resultados. ¿Ves? ¿Sí se entiende un poquito mejor? Me dice PS, sí, gracias. Ok, excelente. Ahora, con respecto a la otra duda de la escritura de matrices, eso, pues bueno, ¿verdad? Yo ya les había dicho que había varias maneras de hacerlo. Digamos, si van a tener dos tamaños diferentes, pueden utilizar un sí entonces. Si van a tener varios, pueden utilizar un según. O inclusive pueden utilizar, en el peor de los casos, un tercer para que esté manualmente imprimiéndoles la diferencia. Entonces, digamos por ejemplo, para no tener que hacerlo desde cero, este creo que era. Ajá, este. Este algoritmo de el perímetro de la matriz trabajaba con una matriz generada completamente aleatoria, ya sea tanto la cantidad de filas y de renglones como los diferentes tamaños de valor. Entonces ve que por ejemplo acá tenemos estas matrices y tenemos que acepta que va a tener dígitos de una longitud máxima de
hasta 99.999, es decir, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 dígitos, ¿verdad? Y ahora 1, 2, 3, 4, 5. 5. ¿Será que no era esto? No, sí, tiene que ser esta. Estoy casi seguro que es esta. No, sí, sí es esta. Hagamos esto entonces, para que nos salgan dígitos de tamaño diferente. Vamos a aleatorio en vez de azar, más fácil. Y trabajemos con un rango de números negativos. Quizá. Ok. Entonces ahora acá tenemos 1, 2, 3, 4, porque me sigue tirando 5 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5. No. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ya que PSI no quiere cooperar, voy manualmente a modificarlo. Entonces, hasta ahora todas me han salido de tamaño de 5 dígitos, ¿verdad? Pero si yo cambio esto y regresamos a azar. Bueno, sí. Ve que la matriz se me ajusta, a pesar de que ahora tenemos menos dígitos. Si yo cambio esto de nuevo, trabajar con dígitos más largos, ahí ella siempre se me sabe ajustar indiferentemente de el tamaño de dígitos que yo le meta. Ella siempre va a estar sabiendo escribirme la cantidad de espacios que le van a hacer falta a cada uno de los dígitos. Entonces, la lógica del por qué esto funciona es que recuerden que para justificar una matriz, la idea es que esta me quede, ¿cómo se llama esto? Ok, digamos, recuerden que PSInt lo que hace es escribir línea por línea, ¿verdad? Entonces, en este primer renglón que yo estoy escribiendo acá de la matriz es una representación textual de la información que yo tengo en mi matriz. Entonces, yo lo que estoy haciendo es escribir una serie de caracteres que eventualmente, según la cantidad de caracteres que yo voy a escribir, va a tener una cierta longitud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y así vamos, ¿verdad? Eso incluye, por supuesto, los caracteres que no son números, como los paréntesis cuadrados y los caracteres vacíos. Entonces, la justificación de una matriz lo que implica es eso. Asignar una lógica que le permita a PSInt entender que cuando lo que sea que está imprimiendo, digamos, si está imprimiendo un segmento de una columna, por ejemplo esta celda que pertenece a la columna 0, y él sabe, o nosotros sabemos, que la columna 0 puede llegar a alcanzar esta longitud, siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caracteres, y que luego tiene que haber un octavo carácter de espacio siempre, PSInt necesita justificar o necesita rellenar ese espacio que le va a estar haciendo falta con espacios vacíos para que todo me quede bien centrado. Es decir, indiferentemente de la cantidad de números que él me vaya a imprimir acá, yo necesito enseñarle a PSInt que todos los paréntesis cuadrados que cierran la primera columna estén siempre en este mismo número de carácter. En este caso, con este tamaño de números, tendría que ser el carácter número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el séptimo carácter. Siempre. Pero de nuevo, esto puede cambiar si tuviéramos dígitos más pequeños. Si volviéramos a de 0 a 99, tenemos que entonces el cierre de la primera columna tiene que ocurrir siempre en el cuarto carácter. ¿Ok? Entonces, la lógica para yo explicar la PSInt, eso se basa en ponerlo a contar cuál es la cantidad de dígitos más grande que él puede llegar a imprimir según los números que tenga. Y una vez que él determine cuál es la cantidad de dígitos más larga, entonces siempre rellenar
el espacio vacío de cualquier número que tenga menor cantidad de dígitos. En este caso, el 62, como tiene 2 dígitos y tenemos que el dígito de mayor longitud son 3, tiene que rellenar con un espacio. ¿Okay? Entonces, aplicado en PSInt, ve que yo lo que hago es seguir esos pasos. A medida que yo voy inicializando la matriz según mis valores aleatorios, para cada valor aleatorio que yo entiendo y obtengo, inmediatamente después yo verifico la longitud de ese valor. Ve que acá lo que estoy haciendo es verificar longitud de convertir a texto del número que tengo en mi matriz. El número que tengo en mi matriz es este mismo que yo acabo de asignar. Entonces, según esta lógica, ya que yo estoy iterando a lo largo de toda la matriz, inicializándola, yo voy a estar realizando esta verificación de longitud para todos y cada uno de los valores de toda mi matriz. Y lo comparo con un número, una variable que se llama dígitos. Esta variable dígitos me va a representar el valor de longitud más grande que yo he encontrado de dígitos, ¿ok? Para efectos de el algoritmo, como de primera entrada yo no sé cuál va a ser la longitud más grande, yo lo que hago es inicializar dígitos en 0, como indicando que en este punto, como yo no he obtenido ningún valor de matriz, mi cantidad de dígitos más larga es 0, porque no tengo ni un solo dígito. A partir de la primera inicialización en mi matriz, dígitos va a cambiar. Si por ejemplo este primer número aleatorio es un 3, acá se va a llegar a comparar que la longitud de ese 3 es 1, que es mayor a 0. Por lo tanto, a dígitos se le asigna la longitud de la conversión a texto de ese 3 que acabamos de obtener. Entonces, para la siguiente validación, dígitos va a ser 1. Si acá me sale un 5, esa longitud de ese 5 va a ser nuevamente 1, que no va a ser mayor a dígitos. Por lo tanto, no hace falta cambiar dígitos. El dígito más largo sigue siendo de longitud 1. Si eventualmente matriz me saca, por ejemplo, un 100, longitud de 100 va a ser 3. 3 va a ser mayor a 1. Por lo tanto, dígitos se actualiza con la longitud de convertir a texto de ese 100 y dígitos va a ser ahora 3. Entonces, por medio de este para, una vez que terminemos esta iteración, cuando yo llegue a este punto, yo voy a tener dos cosas con completa seguridad y certeza. Número uno, que mi matriz va a estar completamente inicializada con valores aleatorios según el rango que yo le tire acá. Número dos, dígitos me va a contener la cantidad más larga de dígitos que hay en mi matriz. ¿Ok? Entonces, en esencia, por medio de dígitos, yo sé cuánta longitud tiene que tener cada una de estas columnas de entre un abre y cierra paréntesis cuadrado. Antes de continuar, veo que me estás levantando la mano otra vez. ¿En qué te puedo ayudar? Sí, en ese mismo, digamos, no hay la posibilidad de que cuando los acomoda, por ejemplo, digamos, si tiene 100 en la de arriba y la de abajo tiene un 9, el 9 lo va a poner debajo del 1. No hay la posibilidad de que lo acomode debajo del 0, digamos, como unidades, decenas y centenas, digamos, que quede de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha. Y también, digamos, si uno los puede mostrar sin necesidad de que tengan los paréntesis. Es decir, en lo que, a la hora de que PSInt lo escribe ya en pantalla. La necesidad de los paréntesis, sí, no tienen que tenerlos. Yo personalmente le pongo los paréntesis para darle esta forma, pero ve que eso es tan fácil y sencillo como en cualquier punto que yo vaya a escribir mi matriz, nada más escribir el valor sin los paréntesis, ¿verdad? Es decir, yo podría llegar y quitar esto acá y esto acá. Y ahí va a quedar, bueno, aquí esto lo tengo que volver a ajustar. Ahí, un espacio vacío. Y esto acá, dejémoslo así. Ay, me va a faltar ajustar eso. Bueno, tengo que ajustar ciertos detalles de la impresión. Ahorita me fijo mejor. Va a ser más fácil modificar la primera impresión normal, creo.
Acá Oh, no, viene. no, pero si quieres no lo quita, nada más sería entonces, porque no se les acomode, nada más sería entonces quitarle el paréntesis. Pero digamos lo que yo digo es como ahí, por ejemplo, ve que tiene 32 y arriba está 3305, creo, o no sé. No, Ujú. entonces, digamos que ese 32 quedara debajo del 0 y del 5 en lugar de que, o sea, que se acomode. Justificar a la Que- derecha. ajá, exactamente. Ah, sí, 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 por supuesto. Es sencillamente cambiar la posición donde estás escribiendo los ceros. Entonces, digamos, en el caso del según, vamos a ver, ¿cuál de estos tenía según este? No, no, ok, este sí. En el caso del según, es tan fácil y sencillo como en vez de estos espacios tenerlos acá a la derecha, ¿verdad? Que acá tenemos un espacio de justificación y acá dos, meterlos acá. Así de fácil. Entonces ahora cuando yo ejecute esto, opa, algo descuadré yo ahí. Ujú, ujú, ok. Sí, eso era, no, no sé por qué la primera vez me salió mal. Pero digamos, ve que entonces acá, para esta primera impresión, esta no, porque no fue la que modifiqué, pero ve que para esta primera impresión ahora me saldría justificado a la derecha porque escribí acá a la izquierda. Entonces, en el caso de esta otra versión, que lo que hace es utilizar un para que cuenta la cantidad de dígitos, es similar, pero lo que tienes que hacer es cambiar el orden de dónde le vas a indicar a PSInt que él te escriba los espacios vacíos. Entonces, velo acá. Vamos una más pequeña, quizá. PSInt, por favor. Bueno, está bien, trabajemos con eso. Entonces, cuando yo bajo acá, esta es una primera impresión. Entonces, ve que lo que yo hago para poder justificar esa escritura es, bueno, acá esta condicional tiene que ver con otra cosa. Este condicional tiene que ver con el por qué te va a estar escribiendo solamente el perímetro. Entonces, por el momento ignora. Ah, bueno, no. De hecho, ni siquiera veamos ese. Podemos ver la impresión de la matriz normal, esta de aquí arriba. Entonces, así el condicional no distrae. Ok, entonces veamos esa de ahí. Que ahora que lo pienso, tiene muchos números de tamaño máximo. Intentemos. Que PSI más terco. Bueno, traemos con ella sencillamente porque es más chiquitilla. Y metamos acá una esperar tecla. Ya, así solo me va a mostrar esta por el momento. Ok, ahora sí, entonces acá ves que tenemos las justificaciones. La razón del por qué eso está funcionando es porque ve que acá yo tengo mis dos paras anidados que me van a recorrer toda la matriz como siempre, ¿verdad? Uno de renglones hasta la cantidad de renglones, uno de columnas hasta la cantidad de columnas. Luego acá yo tengo una línea de impresión que en esencia es casi que igual a la que utilizaríamos siempre. La diferencia es que está entre comillas incompleta. Yo acá abro paréntesis, luego escribo el valor y luego en vez de cerrar paréntesis o escribir el espacio que nos separa cada columna, sencillamente le digo que sin saltar proceda a escribir lo que sea que viene. Y ve que lo que sea que viene es este para, que el para lo que le dice a psint es para un contador i que va a tener un valor inicial de la longitud de convertir a texto de matriz col más rencol más 1, es decir, va a tener la longitud de la cantidad de dígitos actuales más 1. Ojo que es más 1
por el paréntesis cuadrado. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo acá estuviéramos escribiendo este 155, yo le estoy diciendo que i comience en 3 más 1, siendo 4, para indicar que ya tenemos 4 caracteres escritos. Eso quiere decir que estos 4 caracteres, para poder cerrar la longitud máxima, necesitan un espacio vacío adicional. Eso es lo que va a hacer este para. Este para va a recorrer hasta dígitos, que tenemos que dígitos va a ser 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Sin embargo, ve que como acá ya tenemos 4, acordate que el para es inclusivo. El para recorre hasta que exceda el valor final. En este caso siendo dígitos. Por lo tanto, aunque aquí llevamos ya 4, tenemos que psint nos va a escribir un espacio adicional. Luego i me lo va a incrementar a 5, que ya excede mi máximo de dígitos 4, y procede a la siguiente línea, donde en la siguiente línea, que se va a escribir sin saltar, me cierra el paréntesis cuadrado. Acá lo tenemos. La impresión manual que hicimos aquí arribita, la cantidad de espacios vacíos que ocupamos, automatizadas con mi para, y luego el cierra paréntesis cuadrado que escribimos aquí manualmente. Según la lógica, esto se va a aplicar para cualquier otra cosa. Si el número actual a escribir fuera 1, ve que acá entonces lo que haría sería, desde longitud 1 más 1, es decir, 2, hasta dígitos, va a imprimir entonces espacios vacíos para 2, 3 y 4, es decir, si acá solamente tuviéramos el 2, sería 2, 3, 4 espacios vacíos y luego el cierre paréntesis cuadrado. Entonces, si vos lo que querés es justificar a la derecha, es tan sencillo como utilizar esta misma lógica, pero en un orden distinto. Entonces, si querés quitar el paréntesis cuadrado, podés, pero asumiendo que lo queramos dejar para separar las columnas, la matriz, el valor de la matriz, perdón, sencillamente no lo escribís acá, sino que sencillamente escribís el paréntesis cuadrado, luego escribís la cantidad de espacios de justificación que necesitas y lo que haces es que la matriz la escribís aquí junto con el cierra, paréntesis cuadrado, una vez que ya escribiste la justificación. Aquí me faltó un sin saltar. Y ahí ya queda. Entonces ve que ahora la justificación es hacia la derecha con los espacios vacíos a la izquierda. Ve que inclusive, si lo que quisieras es representar números con ceros a la izquierda, es tan fácil como reemplazar este espacio vacío con un 0. Es más, ve acá el 45, este 45 entonces tiene 2 ceros a la izquierda, porque le hacen falta 2 dígitos para tener la misma longitud que, por ejemplo, este de acá, que es 6033. ¿Sí se entiende? Ok, excelente. ¿Alguien más tiene alguna otra dudilla, gente? ¿O alguna otra cosa que les haya venido costando que les gustaría les esté ayudando a entender mejor? Buenas noches, Pablo, y buenas noches a todos. Muy buenas Mira, noches. yo me conecté tarde y estaba viendo lo de la diferencia entre azar y aleatorio. Quiere Ajá. decir que no es lo mismo cuando nos piden datos aleatorios o al azar. Depende del contexto, porque lo que me estaban preguntando son las funciones de psint, pero estamos hablando de que en lo que respecta a significado, azar es lo mismo que aleatorio. Azar significa de algo que es al chance, digámosle, algo que puede ser random. Y aleatorio es exactamente lo mismo. Aleatorio es random, aleatorio es azar. O sea, son sinónimos. Lo que estaba yo explicando era la diferencia en las funciones de psint.
Entonces, en lo que se refiere a si me estás hablando de que te pidan trabajar con una o la otra, eso ya estaría dependiendo del enunciado y del tutor. Entonces, si específicamente te dicen que tenés que trabajar con la función azar, ahí tenés que trabajar específicamente con la función azar. Pero porque te están diciendo función azar. Si nada más te dicen generar números aleatorios, podrías preguntar, de hecho eso sería la cosa más segura por hacer, preguntar, pero generar números aleatorios usualmente se refiere a nada más eso, generar números aleatorios indiferentemente de cómo lo hagas. Ok, gracias. Con muchísimo gusto. ¿Alguien más, gente, con alguna otra duda o consulta o algún otro tema que les gustaría que estemos repasando? ¿O algo en específico que les haya venido costando? No sé. Ok, entonces, si no hay nada, me parece que podríamos repasar algunos de los ejemplos de ejercicio de su proceso. PS, veo que me levantas la mano otra vez, ¿en qué te puedo ayudar? PS, por si acaso, si me estás hablando, no sé. Sí, perdón, estaba en mute, me acabo de dar cuenta. Okay. Sí, disculpe. Lo que preguntaba es que cuando estaba haciendo el proyecto anterior, yo quería hacer, por el que ya entregamos, yo quería hacer uno de los cuadros, quería que se viera como un cuadro, entonces quería escribir líneas verticales, así como hacemos las lineecitas horizontales, para darle un cierre. Y usé uno de ASCII, que ahorita no recuerdo cuál era el número del símbolo, para que se viera así, pero cuando ya, digamos, empecé y ya lo mostraba en pantalla, eso se me convertía en otro que no tenía nada que ver. Entonces yo quería saber si hay alguno en específico que uno pudiera usar para que se vea como esa línea vertical, que sea el correcto, que PCIN sí acepte, si usted sabía, digamos, en caso que quisiera usarlo a futuro para que se viera como un cuadro. Qué curioso. Vamos a ver. Es que esa es la cosa. PSINT a veces y en general van a ver que con ASCII ese tipo de cosas a veces pasa mucho. Entonces, yo personalmente lo que usaría, me lo imaginé, PSINT no me deja escribirlo. Entonces, déjenme ver qué puedo. Opa, ¿por qué me abrió como 30 archivos de Word? Solo quería uno nuevo. Gracias. Yo usaría este. Qué curioso que me lo escriba medio diagonal. Esa barrilla debería ser recta. Así. Sí, en ese proyecto yo aborté el plan porque nunca salió como tenía que salir, siempre me hacía algo diferente o, no sé, no me lo aceptó. ¿Cuál usaste, por Pero yo, curiosidad, para ver cómo me trabaja a mí? es que no me acuerdo si era algo 91, es que no lo tengo ahorita a la mano, yo lo busqué,
Bueno, porque no me lo sé de memoria los que se ven así, pero cada vez que lo intentaba hacer, no, no salía como otra cosa. Voy a ver si lo busco y le digo. Ok. Porque si digamos, a mí lo que se me ocurriría sería usar ese en específico. Entonces, digamos, eh, ah, colgamos esto para abajo, porque esto no lo vamos a usar. Digamos, yo podría decirle acá, sí. Entonces, qué feo así. Ay, no, sí, será. Para toda la primera columna, que lo inicie acá. Si no me equivoco, eso debería funcionar así. Vamos a verlo. Se me olvidó el sin saltar, para variar. Ajá, ahí está. Entonces nunca. Ah, bueno, no, no, no. Claro, claro, claro. Uf, qué molesto. Pero tendríamos entonces que hacer por aparte. Algo así. Ujú. Para que me escriba sobre el principio y al final. No llega a pegar completamente, pero digamos que por ahí va el asunto. Vamos, nada más un espacito. Algo así. Y del renglón, digamos un techillo, no hace falta incluirlo acá. Podríamos hacer un sencillo para de recorrido, digamos similar a este. Escribiendo rayas bajas. Ah, cierto, olvidé modificar eso. Um, entonces, ceros de dígitos. Creo que va a ser ceros de dígitos más 2, quizá. No. Ah, bueno, podríamos nada más meter acá la diferencia. O no. Si no, porque eso es en automático. Entonces sí. Tenemos el primer espacio, ajá, tenemos la cantidad de dígitos, nos haría falta entonces nada más un espacio y ajá, el cierre. Entonces sí. Mi suposición era correcta, es hasta dígitos más 2. Ahora es la cantidad de veces que vamos a tener que escribir esto. Podríamos utilizar otro para. Solo que me gustaría no tener que hacerlo así como tan incómodo, digámosle. No importa. Ups. Ahí está. Tenemos todo el techillo. Y ahora nada más nos haría falta ponerle un piso por acá. Esto no lo ocupamos. Ahí está.
digamos algo como así, solamente que bueno, las líneas se desfasan ahí un poquitito arriba, el cual de hecho me lleva a pensar que quizá podríamos trabajar sin ellas. Ups. Ok, solo va a haber un pequeño desfase. Ahí está. Entonces, digamos, nos queda ahí como en una cajilla. En mi caso sí funcionó. Entonces, sí, no sabría qué decirte. Cosas de ASCII, supongo. Puede ser que es el... 124. Ok. Pero me parece que sí es el mismo, de hecho. Déjame ver. Ve qué curioso, sí. PSINT. Ok. PSINT es medio... ¿Cómo ¿Cuál usa decir? usted entonces? ¿Ah? ¿Cuál usa usted entonces? No, Para la... el mismo, pero es que eso es lo que me está dando gracia. Ok, ¿ves lo que me escribió acá? Que es como, me escribió como una V. Ajá, a mí me escribió otras cosas. Ok, acá Es estoy... decir, perdón, en la programación parecía la línea y cuando ya salía en vivo me salía como otra cosa a veces también. No sabría exactamente por qué te estaría pasando así. Pero entonces, ve que acá cada vez que pongo 124, me está poniendo esa V rara, que de hecho no es una V, porque es que si yo hago la V normal se ve diferente. Pero si yo vuelvo a abrir Word, por ejemplo, y pongo Alt 124, ve que si es... Uy, de hecho no es exactamente el mismo, qué curioso. No, sí, sí es el mismo. Creo. No sé. Puede que sea yo ahí asustado. Ok. La cosa es esta. Yo en mi teclado tengo este símbolo. Yo lo tengo en una de las teclas. Entonces, opa. Entonces, ve que si yo lo escribo, ahí lo estoy escribiendo solo con una tecla. Escucha la tecla. Pero Ajá. por alguna razón, psint, inclusive sin el 124, solo con la tecla, me escribe el mismo símbolo. Entonces puede ser eso, que psint no te está entendiendo el ASCII que estás recibiendo. La verdad no estaría seguro de decirte qué es lo que está pasando, porque tendría que ver cómo trabaja psint, qué hay debajo, ¿verdad? Del por qué estaría haciendo algo como eso. Pero lo que podrías hacer entonces es quizás hacer un copy-paste. Digamos, alt 124. Yo lo saco de acá. Vamos a ver si me deja, porque así fue ahí está. Fue básicamente lo que yo hice. Entonces, vamos a ver. Cambiamos el que yo puse acá. Entonces se ve igual porque es el mismo, pero ve que aquí acabo de hacer control V. Y acá vamos a hacer también control V. Y de ahí en la consola funciona. Es lo que a mí se me ocurre. Si no te funciona, ya sería cosa de tu compu o de PSInt. Entonces habría como que ver más específico qué ocurre. Pero debería funcionar. Debería. ¿Ok? Me dice PS. Gracias. Con muchísimo gusto. ¿Alguien más con alguna otra dudilla, gente? O cualquier otro detalle o lo que sea. Algo que les gustaría les esté ayudando a repasar. Esto, sí, excelente. Sí, sí funciona con cualquier tamaño. Chani me dice, ¿podrías explicar un poco, ya sea para sumar una fila o columna? Déjeme pensar, es que eso, digamos, esa duda yo sé de dónde viene. Pero
Es que en teoría, bueno, sí habíamos visto un ejemplo, que era el ejemplo de Jeremy. Entonces, ok, eso es lo que voy a hacer. Para no meterme en terreno peligroso, les voy a volver a enseñar el ejemplo de Jeremy. Okay. Recuerden que este ejemplo no es mío. Recuerden que este ejemplo es del estudiante facilitador previo a mí. Es el único ejemplo que yo tengo que no lo hice yo. Entonces yo le digo el ejemplo Jeremy, pero se llama sumadas restadas. Okay. Entonces, recuerden que este ejemplo llegaba, le pedía a uno cuántas filas tendrá el arreglo. Entonces digamos, hagámoslo de 4 filas. ¿Y cuántas columnas? 4, hagámoslo 4 por 4. Entonces, él va pidiendo ahí que se vaya inicializando. Entiendo valor, debía haberlo hecho 3 por 3, la verdad. Pero no importa. Y al puro final, él llega y lo que hace es mostrar dos vectores diferentes que acumulan los distintos valores a lo largo de la matriz. Entonces, tenemos un vector de suma que lo que hace es agarrar cada una de las celdas a lo largo de un renglón o, dependiendo de cómo lo quieran ver, todas las columnas y la suma, es decir, suma a lo largo de todas las columnas o no, al revés, suma todas las columnas a lo largo de un solo renglón, es decir, este 24 se obtuvo al sumar, véanlo acá, ese 24 se obtuvo al sumar 5 más 8 más 7 más 4, 24. Y la resta lo que hace es, al primer renglón, restarle los valores de todos los otros vectores de renglón en la matriz a lo largo de cada columna. Entonces, este 16, por ejemplo, lo que hace es tomar este 5 de punto de partida y restarle 5, luego 9 y luego 7, menos 16. Similar ocurre acá arriba. Este 10 se obtiene porque agarramos 8 como punto de partida, le restamos 4, le restamos 6 y le restamos 8. Ahí está, menos 10. ¿Ok? Entonces, recuerden que, bueno, aquí está el título, ¿verdad? Por si acaso. Algoritmo por Jeremy Mora. Él fue mi maestro, digámoslo. Y entonces, ok, en las definiciones tenemos ejemplos, sumadas, restadas, numfilas, numcols y IJ, todos de tipo entero. Ejemplo va a ser la matriz, sumada va a ser este vector de sumas, restadas va a ser este vector de restas, numfilas va a ser el número de filas, numcols va a ser el número de columnas y IJ van a ser los contadores de renglones y columnas. Detalle adicional, vean que numfilas es la cantidad de filas que tenemos en el renglón, en la matriz, es decir, la cantidad de renglones. Pero, como de la misma manera, mi vector de sumas lo que hace es sumar todos los valores a lo largo de un renglón, yo necesito tantas celdas en este vector como yo tengo renglones. Similarmente, yo necesito tantas celdas en este otro como yo tengo columnas. De hecho, vean que si yo modifico esto, digamos vamos a reiniciarlo. Si yo quiero trabajar con una matriz de, hagámosle 3 filas, 4 columnas, ya no va a ser cuadrada. Vean que dicho y hecho cambió. Ahora mi vector de sumas tiene solamente 3 filas, perdón, tiene 3 celdas porque la matriz tiene solo 3 renglones. Pero mi vector de restas sigue teniendo 4 porque tenemos 4 columnas para hacer nuestras restas. Entonces,
Ahora sí, acá se le pide al usuario los valores de filas y columnas, se inicializa mi matriz según filas y columnas, se inicializa sumada según filas, se inicializa restada según columnas. Hacemos un recorrido de inicialización para mi vector de sumadas y mi vector de restadas. En el caso de sumadas, desde 0 hasta el número de filas, porque lo inicializamos con número de filas, y en el de restadas, desde 0 hasta el número de columnas por la inicialización de columnas. Bueno, -1, ¿verdad? Recuerden ese detalle. A lo que yo me refiero es que utilizamos estas variables para sus inicializaciones, pero recuerden que tenemos que hacer ese ajuste porque comenzamos desde subíndice 0. Luego entonces inicializamos el proceso donde el usuario nos va a estar dando cada valor para ingresar en la matriz e inmediatamente se obtiene ese valor, yo voy a estar ingresando ese valor en cada uno de mis vectores. Entonces, acá se le dice al usuario, ingrese el dato IJ con los números entre 0 y 50. Se lee el valor en la matriz ejemplo en la posición IJ. Una vez que se valida que el valor es, valga la redundancia, válido, es decir, que está entre 0 y 50, al revés, entre 0 y 50, pero igual es lo mismo, entonces yo procedo a ir acumulando esos valores. Entonces, vean que acá yo tengo el vector de, porque esto está desfasado. Qué raro. Acá yo tengo el vector de sumas que me va a ir sumando todos los valores de la matriz y lo que yo voy haciendo sencillamente para cada una de las celdas I en mi vector de sumas, asígnele el valor actual, es decir, el valor de la celda I actual más el valor de la posición IJ actual de mi matriz. Vean entonces que es la celda I en mi vector de sumadas porque recuerden que I es mi contador de renglones. Eso lo que quiere decir es que si estamos en el renglón 0, yo quiero sumar todas las columnas pertenecientes al renglón 0. Por lo tanto, todas estas celdas de columna para mi renglón 0, 5, 8, 4 y 7, yo las voy a sumar en mi celda 0. Todas las columnas de renglón 1, yo las voy a sumar sobre mi celda 1. Y todas las columnas de mi renglón 3, yo las sumo sobre mi subíndice de vector 3. ¿Ok? Entonces, como sumadas va a determinarse según I, se va a seguir esa regla de que cada una de las celdas va a corresponder con el renglón, como ya lo vimos. Pero como esta ecuación se está realizando dentro del para anidado, ¿por qué está también desfasado? ¿Qué le pasa a este algoritmo? ¿Cómo? ¡Ah! ¿Qué pasó aquí? Bueno, como está ocurriendo dentro del para J, es decir, el para que recorre las columnas, eso quiere decir que I va a permanecer su valor, pero la coordenada J va a ir progresando. Entonces, si tenemos que la suma inicial se está realizando para una I siendo 0 y J siendo 0, a sumada 0 yo le voy a estar sumando el valor de ejemplo 0, 0. El valor de ejemplo 0, 0 es este 5, como ya vimos. Entonces tenemos mi primer suma de 5. Cuando este para acabe, J va a incrementar en 1, mientras I se va a mantener en 0. Como J incrementa en 1, pero I se mantiene en 0, eso quiere decir que igual a esta misma celda 0, yo le voy a sumar otro valor. Como en la iteración previa de este para ya le sumé 5, ahora en sumada 0 yo tengo un 5, lo cual quiere decir que cuando yo llame a sumada 0 a ese 5, yo le voy a estar sumando ejemplo IJ, donde como dijimos, I sigue siendo 0, pero J ahora es 1, lo cual quiere decir que ahora a ese 5 le vamos a sumar la coordenada 0, 1, este 8. Entonces tenemos 5 más 8, que nos llega a estar dando 13.
Entonces ahora tenemos en la coordenada 0 un 13. Acaba el para de J, J incrementa en 1, J ahora es 2 y sigue siendo 0. Por lo tanto, a ese 13 que tenemos en la celda 0, le asignamos la suma de ese 13 más ejemplo IJ, donde de nuevo I sigue siendo 0, pero ahora J es 2. Por lo tanto, coordenada 0, 2, le vamos a sumar ahora este 4 para entonces convertirlo en un 17. La misma lógica se aplica al resto del renglón. En este caso, el siguiente valor va a ser un 7, que cuando se lo sumamos, vamos a acabar con nuestro 24. Ahora sí, cuando hayamos sumado ese 7, quiere decir que ya vamos a estar en la última columna. Por lo tanto, para la siguiente iteración de este para, J llega a convertirse en 5. 5 excede a numcols menos 1, porque numcols menos 1 es 4. Por lo tanto, este para acaba. Como este para acaba, I se llega a incrementar en 1. Eso quiere decir que para esta nueva iteración, I, que sigue siendo menor a numfilas menos 1, vamos a volver a inicializar un nuevo recorrido de Jotas desde 0 hasta numcols menos 1, donde vamos a estar haciendo exactamente el mismo proceso de sumas, pero la diferencia ahora es que en vez de I ser J, perdón, en vez de I ser 0 para cada una de mis Jotas, tenemos que I ahora va a ser siempre 1, porque incrementamos en 1, para todas mis Jotas. Eso quiere decir que ahora todas las sumas, en vez de realizarlas en esta celda, la vamos a hacer en esta celda 1. Y eso quiere decir que todas las sumas que vamos a realizar, en vez de ser a lo largo del renglón 0 para cada una de sus Jotas, va a ser a lo largo del renglón 1 para cada una de sus Jotas. Y así vamos progresando paso por paso. Vean que en esencia el juego se trata de hacer recorridos de manera semiestática sobre una matriz. Si yo quiero recorrer todo un renglón, yo lo que tengo que hacer es eso. Establezco el número del renglón. Si yo quisiera recorrer todo el 7, por ejemplo, perdón, todo este renglón, el último, lo que hago es establecer el renglón 3. Al yo establecer el renglón 3, lo que hago es cambiar la coordenada de columna. Es decir, establezco como variable únicamente mi J. Y eso me va a permitir recorrer todo mi renglón. Si lo que yo quiero es recorrer una columna, la lógica es la misma, pero con el otro subíndice. Si yo quiero recorrer, por ejemplo, mi segunda columna, esta de acá, la columna 1, que es mi segunda, recuerden, yo lo que hago es establecer J con un valor estático de 1, pero I lo mantengo como una variable que me va a recorrer en el para de 0 a 2. Entonces tenemos que para J siendo 1, con I0 vamos a tener este 8, con I1 vamos a tener este otro 8 y con I2 vamos a tener este otro 5. Y así estaríamos recorriendo toda la columna. ¿Ok? ¿Sí se entiende? ¿Ok? Ahí veo que algunos me levantan el pulgar. Me dice que sí, que muchas gracias. Ok, excelente. ¿Alguien más tiene alguna otra duda o consulta? Puede bajarlo un poquito para ver cómo. Sí, eso, gracias. Lo de la resta, digamos, la lógica que está haciendo es que tiene que hacer un ajuste porque como lo que no queremos es sencillamente restar todos los valores, porque digamos, acuérdense que los dos vectores inicializaron en 0, ¿verdad? Entonces, es muy diferente que yo, por ejemplo, agarre acá este 5 y a este 5 le reste 5 y luego 7, a 5 le resto 5 y luego 7, que nos da menos 7. Es muy diferente que yo más bien vaya desde el punto de partida, restando primero 5, luego el otro 5 y luego 7. Ahí estaría restando todos mis valores de la matriz sobre un cero supuesto que se supone no existe, porque se supone que la lógica del algoritmo es sumar todos estos valores y restar estos, siendo este el punto de partida.
Es decir, 5 menos 5 menos 7. 8 menos 8 menos 5. 4 menos 5 menos 4. Entonces, eso quiere decir que yo a PSINT le tengo que dar a entender que a lo largo de este recorrido, para todo el primer renglón, es decir, para todo este primer renglón, a mi vector de restas, asígnele ese punto de partida en vez de restarlo. Y dicho y hecho, vean que eso es lo que hace. Para cada una de mis celdas J enrestadas, asígnele ejemplo IJ. Pero si no estamos en el renglón 0, entonces para cada uno de mis celdas J, asígnele el valor actual, que lo inicializamos acá, menos el nuevo valor. Para las siguientes iteraciones va a ocurrir lo mismo. El valor que llevamos restado hasta el momento menos el nuevo valor entrante. Y así poco a poco entonces se va generando el vector de restas. ¿Alguna otra duda, gente? Cualquier cosilla o algo más que quieran repasar hoy, no sé. Hoy ha sido bonito porque no sé, me han traído como varias cosillas, entonces ha sido como más dinámico. Usualmente las sesiones así son mis favoritas, entonces. Ok. Entonces, no, bueno, no sé si quieren ver ejemplos de temas previos o si tiro los ejemplos de subprocesos que tenía. eh, Si alguno tiene alguna estructura que le cuesta. Luis me dice que subprocesos, ok. Bueno, démosle entonces con los subprocesos. Entonces, para ir entrando en calor, ¿verdad? Bueno, entre lo que traía hoy, quería entrar en calor como con este, que es un ejemplo que lo que hace es jugar como con vectores. Y bueno, ahora que lo pienso, es que este utiliza subprocesos, pero es más que todo lógica de vector. Nah, démosle con este, porque este es un toquecito más larguito y es un resumen de todo. Entonces, o bueno, a menos que ustedes quieran este otro. Entonces, les cuento, este lo que hace es jugar como con lógica de vectores, utilizando subprocesos para invertir los vectores. Pero la razón del por qué, la verdad, viéndolo ahora, preferiría este, es porque este es un poquito más largo y es en esencia un resumen de toda la materia de subprocesos. Él lo que tiene es bueno, es un repetir infinito. No, creo que no era infinito, ¿verdad? Ups. Sí, no es infinito. Lo que tiene es un repetir que ejecuta un según con 6 opciones diferentes. Y el según para cada una de las 6 opciones lo que presenta son diferentes casos de subprocesos según la materia de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Entonces, tenemos que para el primer caso, él llega y lo que va a hacer es mostrar un procedimiento con parámetros nulos, lo cual es exactamente lo mismo que sin parámetros. Luego en el caso 2 dice un procedimiento con parámetros por valor. Luego en el 3 un procedimiento con parámetros por referencia. Luego en el 4 una función con parámetros por valor. Luego en el 5 una función con parámetros por referencia. Y el 6 llega a ser un caso de subproceso sorpresa, que es como un ejercicio final
que les hace ahí una serie de preguntas con respecto a la materia. Es vacilón. Usualmente, gente, he recibido muy buena retroalimentación de este ejemplo, porque como les digo, de este algoritmo, porque como les digo, es básicamente un resumen de toda la materia de subprocesos condensada en un solo algoritmo, donde cada uno de los subprocesos es bastante sencillito, pero demuestra justamente cómo trabaja cada uno de ellos. Entonces, si quieren, podemos empezar por acá. ¿Qué les parece? Ahí veo el visto bueno de algunos. Bueno, démosle entonces. Ok, entonces el algoritmo, ¿verdad? Tiene una variable de tipo carácter que se llama acaba, que es sencillamente para luego preguntarle al usuario si quiere o no acabar el ejemplo. Entonces eso tiene que ver con el repetir. Y acá tenemos opción, num, num2, resultado, max, matriz, perdón, y j, fila y col. Opción va a determinar la opción de según que con la cual vamos a estar trabajando. Num y num2 van a ser dos números con los cuales vamos a estar realizando diferentes ecuaciones para probar los subprocesos. Resultado va a ser una variable de resultado que se va a obtener a partir de num1 y num2 en algunos de los casos, no en todos. MATX es una matriz y J van a ser los valores de inicialización de la matriz, es decir, van a ser los dimensionamientos de la matriz, como ven acá, va a ser una matriz de tamaño 5×5. Fila y col van a ser los contadores de fila y columna de mi matriz. ¿Okay? Entonces, inicia al repetir, se limpia la pantalla y se le pone al usuario a elegir todas las opciones. Vamos a irlo ejecutando mientras lo vemos. Entonces, vamos a comenzar por el caso 1, que es un procedimiento con parámetros nulos. Si vemos aquí el caso 1, vean que el caso 1 no tiene casi que absolutamente nada. El caso 1 lo único que hace es llamar a un solo subproceso. Y listo, acaba. El subproceso, como ven, se llama procedimiento void. Y una vez que se llama, procedimiento void hace lo que tiene que hacer. Y luego el según llega a saltar hasta el puro final, donde se le pregunta al usuario que si quiere realizar otro ejemplo o no. Sin embargo, vean que si yo elijo la opción 1, gracias a ese subproceso, tenemos toda una secuencia más de instrucciones, que como ven, esto está ocurriendo dentro del subproceso, porque recuerden que el caso en el algoritmo principal estaba vacío. Él llega y nos dice, este subproceso no recibe ni retorna ningún valor, porque es un procedimiento. Entonces recuerden que no recibe ni retorna nada. Luego llega y me dice, escojo un valor para ejemplo. Vamos a elegir 45. Él agarra ese 45, me lo responde con un 45 y luego me muestra un 90. Y luego ahora sí estamos de regreso en el algoritmo principal preguntándome si quiero otro ejemplo. Pero veamos qué fue eso tan raro del 45 y el 90. Si nosotros nos vamos a buscar el procedimiento void, tenemos que procedimiento void, como no recibe ningún parámetro ni devuelve ningún parámetro, es en esencia un procedimiento completamente aislado del algoritmo principal. Él no tiene acceso a recursos del algoritmo principal y de la misma manera el algoritmo principal no tiene acceso a ninguno de sus recursos. Entonces, él llega y define num_v, siendo su propio num, como tipo entero. Le pide al usuario un valor, lo cual se lee como num_v, y luego se lo retroalimenta acá. Por eso vemos que cuando yo ingreso el 45, él me responde con el mismo valor. Luego entonces me modifica num_v, me lo multiplica por 2 y me lo escribe. Ahí está, 45 por 2, 90. Luego se queda esperando tecla y vean que entonces eso quiere decir que en este punto que estamos detenidos, estamos todavía aquí en el subproceso. Pero cuando yo oprima cualquier tecla, el subproceso me va a limpiar la pantalla y después de limpiar la pantalla me le va a devolver el control al algoritmo principal, donde el algoritmo principal, como ya vimos, va a resumir a partir de aquí y luego caer al puro final donde se le pregunta al usuario si quiere otro ejemplo. Ahí está, vamos a decirle que sí.
Y tenemos otra vez para elegir cada uno de los casos. Entonces, avancemos para el siguiente caso. Caso 2 dice para un procedimiento con parámetros por valor. Vean que seguimos con procedimientos, es decir, todavía no vamos a tener valores de retorno, pero ahora vamos a tener parámetros, a diferencia del anterior que no recibía ningún parámetro. Como ahora tenemos parámetros, eso quiere decir que los podemos recibir por referencia o por valor. Si recuerdan, en este caso, como ya vimos, va a ser por valor. Entonces, cuando yo seleccione el caso 2, vean que sin embargo el caso 2 tiene un poquito más de carne. El caso 2 llega y le pregunta el valor de un número al usuario desde el caso del algoritmo principal. Ese valor se va a leer sobre num y ese número se lo vamos a tirar a procedimiento valor. Luego tenemos que una vez que procedimiento valor haga lo que sea que él hace, se escribe un espacio y se le dice al usuario, el valor en la variable fuera de su proceso es num. Si nos vamos a buscar esto, vean que procedimiento valor, él lo que va a hacer es primero reportarse similar a como lo hizo en su proceso anterior y le va a decir al usuario, este su proceso no devuelve valor, pero toma una variable como parámetro por valor. Esa variable, vean que se recibe sobre numVL. Sin embargo, vean que yo no le estoy especificando al usuario que me la reciba por referencia o por valor. Le estoy diciendo que la reciba de manera por defecto. Sin embargo, de nuevo, si regresamos al caso, vemos que yo lo que le estoy tirando es la variable num, que si recordamos es una variable sin dimensión de tipo entero. Como es una variable sin dimensión de tipo entero, debido a el tipo de valor, debido a la dimensión de la variable y debido a las especificaciones de parámetro que tenemos en el subproceso, quiere decir que numVL se va a recibir por valor por defecto, debido a que no tiene dimensión, y se va a intentar tratar como si fuese un número. Recuerden que en PSInt yo no especifico los tipos de los parámetros, pero eso significa que ellos se trabajan de manera implícita. ¿A qué me refiero? Vean que acá, después de reportarse a numVL, él trata de asignarle 5 veces su valor, es decir, lo multiplica por 5. Recuerden que, sin embargo, yo podría, desde el algoritmo principal, hacer algo como esto. Y aquí en pantalla PSInt no me va a tirar un error, porque él nada más sabe que di procedimiento valor espera recibir un parámetro. Y acá se lo estoy dando. El problema va a ser que si yo dejo las cosas así con la cadena, durante la ejecución del algoritmo, cuando él reciba esta cadena sobre numVL y trate de multiplicarla por 5, aquí él sí se va a dar cuenta que las cosas no cuadran y me va a decir, yo no puedo hacer eso, numVL tenía que ser un número. Entonces, de nuevo, recuerden que yo les dije a ustedes, con parámetros tenemos que respetar siempre dimensión, tipo, cantidad de parámetros y orden de parámetros. ¿Okay? Entonces, de nuevo, donde habíamos quedado, numVL va a estar recibiendo num, se va a multiplicar por 5 y luego se va a reportar el valor modificado por el subproceso es ahora numVL. Dicho y hecho, yo elijo el caso 2, me pide que elija un valor, vamos a meter, no sé, 10. Y llega y me dice, este subproceso no devuelve valor, pero toma una variable como parámetro por valor. El valor modificado por el subproceso es ahora 50, porque dicho y hecho, numVL obtuvo su mismo valor multiplicado por 5. Entonces acá ahora numVL 50. Sin embargo, como numVL es un parámetro por valor, eso lo que quiere decir también es que de regreso aquí en el algoritmo principal, la siguiente línea que me reporta el valor de num conserva su valor original de 10 gracias a que trabajamos por valor. ¿Ok? Entonces, el uso de subprocesos con parámetros me permite, como ya vimos, compartir valores entre los subprocesos. Pero el uso de esos parámetros por valor me permite asegurarme de que yo puedo proteger el valor original de esos parámetros. Si yo más adelante en mi algoritmo principal necesitaba trabajar con este 10 que me ingresó el usuario y nada más necesito temporalmente modificarlo a 50,
esto me permite perfectamente hacerlo. Yo aquí puedo modificar este 10 tantas veces yo quiera. Que una vez que yo regrese al subproceso original, voy a conservar ese 10. Sin embargo, recuerden que acá tenemos una desventaja, ¿cierto? Eso quiere decir que este 50, una vez que yo regrese al algoritmo principal, se pierde. Si yo quisiera conservar ambos valores, yo tendría entonces que trabajar con más funcionalidades en mi subproceso, ya sea una segunda variable del resultado que sí se reciba por referencia, o igual una sola variable de tipo valor, pero que este subproceso no sea un procedimiento, sino que sea una función que me retorne este 50. Depende de ustedes y qué es lo que quieran hacer. Pasemos entonces ahora sí al caso 3. Tenemos que en el caso 3 lo que nos dice es un procedimiento con parámetros por referencia. Entonces ahora vean que vamos a trabajar similar al anterior, todavía no hay valor de retorno, pero los parámetros van a ser modificables. Entonces, en el caso 3, vean que es muy similar al caso 2. Se le pide al usuario que ingrese un valor. Ese valor se lee como num. Ese num se envía a procedimiento ref. Y vean que igual al caso anterior, se llega a reportar el valor en la variable fuera del subproceso es num. Dicho y hecho. Caso 3, vamos a elegir igual un 5. Y vean que el Yegi me dice, este subproceso no devuelve valor, pero toma una variable como parámetro por referencia y lo modifica. Dicho y hecho, hizo lo mismo al anterior. El valor modificado por el subproceso es ahora 50. Y tenemos que ahora, en la línea de impresión, acá, de vuelta al algoritmo principal, no protegimos el valor. Esa modificación me afectó a la variable original. Entonces, de nuevo, acá tenemos la desventaja de que toda modificación en esencia va a afectar a la variable original, o en esencia no, va a afectar a la variable original. Entonces, en esencia, es como si siempre estuviéramos trabajando con la variable original, tanto desde el algoritmo principal como desde el subproceso. Entonces, podríamos decir que esa es una desventaja porque es un riesgo. Pero por otro lado, podría ser una ventaja en el sentido de que quizás eso es justamente lo que queremos. Por ejemplo, si yo lo que quería era, por medio de un subproceso, incrementar ese 5, ya lo hice. Entonces, vean que de nuevo, no existe una forma objetiva de determinar si un paso por referencia o por valor es mejor o peor que el otro, porque ambos tienen sus ventajas y desventajas y ambos tienen sus utilidades dependiendo de qué es lo que ustedes necesiten hacer. Lo que ustedes necesitan nada más es comprender exactamente qué hacen y cómo pueden ustedes jugar con esas dos utilidades para trabajar de manera diferente y solucionar problemas de manera creativa. Si de hecho nosotros vamos al subproceso, vean que dicho y hecho, el subproceso hace algo muy similar al anterior, si no lo mismo, solamente que la multiplicación ahora es por 10. Él llega y dice, este subproceso no devuelve valor, pero toma una variable como parámetro por referencia y lo modifica. Dicho y hecho, vean que acá num_r lo está recibiendo por referencia. Recuerden que no tienen que llamarse igual. Vean que los nombres de todas las variables que hemos visto hasta el momento se llaman diferente. Acá tenemos num_v, en procedimiento valor tenemos num_vl, y acá tenemos que en el procedimiento ref, el parámetro lo recibimos sobre num_r. Pero como num_r es por referencia, no importa que se llame diferente a el num original, aquí arriba. Vean que igual fue modificado única y sencillamente porque se recibió por referencia. Entonces, cuando num_r se multiplica por 10 y se le asigna, recuerden que acá lo que hay es no el valor original, perdón, no el valor de una copia de este 5, sino que aquí adentro lo que hay es una referencia a la variable num original. Entonces,
Acá psint lo que va a hacer es cargar la variable num original. La va a multiplicar a 10 y la va a asignar a num_r. Pero de nuevo, esa asignación entonces, como tiene que ser sobre num_r, psint lo que hace es cargar la variable original num y le asigna num_r. Entonces, un valor por referencia podríamos decir que es una especie de mascarilla que esconde a la variable original. Luego entonces acá tenemos, ¿verdad? El valor modificado en el subproceso ahora es num_r y luego, ¿verdad? También fuera del subproceso. Ahora entonces, podemos pasar a el siguiente ejemplo, que sería el caso 4. Vean que el caso 4 me dice que ya ahora sí vamos a trabajar con una función, pero esta vez va a trabajar con parámetros por valor. Por si acaso, el algoritmo no tiene un caso de según que trabajemos con funciones sin parámetros o con parámetros nulos. Eso es no es porque no se pueda, porque por supuesto que sí se puede. Es porque me pareció que sería trivial, porque en esencia una función con parámetros nulos es exactamente lo mismo que este procedimiento con parámetros nulos. La diferencia es que tendría un valor de retorno. Eso es todo. Entonces por eso es que ustedes ven que no hay un caso de función con parámetros nulos, sino que saltamos de una vez a parámetros por valor. Sin embargo, antes de pasar a parámetros nulos, hago una pequeña pausa. ¿Van todos conmigo o alguien, no sé, algo se le confundió o se le ocurrió alguna duda según el repaso que estamos viendo? Ahí vi que me levantaron el pulgar, pero igual, nada más por si acaso, recuerden que pueden levantarme la mano. Cualquier duda en la que les pueda ayudar. Ok. Entonces, ahora sí, continuamos al siguiente caso. Caso 4. Entonces, si caemos en el caso 4, vean que igual va a trabajar de manera similar a los anteriores, pero ahora es un poco distinto. En primer lugar, vean que ya ahora sí vamos a trabajar con los dos números. Primero me va a decir, escoja un primer valor para el ejemplo, se va a leer sobre num. Luego me va a decir, escoja un segundo valor para ejemplo, se va a leer sobre num2. Luego entonces, vean que tenemos que al resultado yo le asigno el retorno de función valor de num y num2. Luego entonces vean que acá tenemos una línea de reporte donde le decimos el resultado de num multiplicado por num2 es resultado. Dicho y hecho, vamos a ver, digamos, 5 y 4, por decir algo. Y ahí está. La función me reporta, esta función recibe dos parámetros por valor y retorna el valor de la multiplicación de ambos. Dicho y hecho, el resultado de 5 por 4 es 20. Si nos vamos a la función, tenemos que así es. La función define un valor de retorno que va a obtener el resultado de la función de numfv y numfv2. Ambos, vean que se reciben por defecto, que como vimos, al ser variables no dimensionadas, por defecto se reciben por valor. Entonces están protegidos los valores originales. Retorno, que va a ser el valor de retorno, valga la redundancia, se define como entero. La función reporta lo que hace y al retorno le asigna numfv multiplicado por numfv2. Vean que aquí hay una serie de implicaciones. Aunque la función está así sencillita, eso también quiere decir que, si recordarán, yo al retorno le puedo asignar todos los valores que yo quiera, ¿verdad? Digamos, yo podría acá multiplicar por 10 y acá podría asignarle retorno menos 35 y acá podría asignarle 85. No importa lo que yo haga con retorno a lo largo de la función,
el valor de retorno que se va a devolver a el algoritmo que lo invoca va a ser siempre el último valor actualizado de retorno. En este caso, tenemos que el último valor actualizado es la multiplicación de numFV por numFV2, que como vimos es num y num2, o copias de los valores de num y num2, es decir, 5 y 4, que dicho y hecho, 5 por 4 es 20. Vean que la siguiente implicación que tenemos es que yo también puedo modificar numFV y numFV2 si yo quiero. Yo a numFV le podría asignar numFV2 y yo luego podría a numFV2 asignarle su mismo valor multiplicado por 15. Y tenemos acá entonces que yo modifiqué mis parámetros. Sin embargo, 3 detalles. Número 1, como yo modifiqué, la modificación de los parámetros yo las estoy realizando después de la última actualización de retorno. Eso quiere decir que no me afecta mi valor de retorno. Va a seguir siendo 20 porque es el último valor que yo le asigné a retorno, aún si hay más instrucciones. Aquí pueden haber tantas instrucciones como ustedes quieran. Digamos, yo aquí podría tener incluso un escribir. Yo podría tener tantas instrucciones como quiera, que el último valor que se retorna es el último valor actualizado de retorno. No necesariamente tiene que ser la última línea de la función. ¿Ok? PSIN sencillamente cuando llega aquí, se fija en cuál fue esa última modificación. Segundo detalle es que dicho y hecho, como numFV y numFV2 yo los estoy modificando después de la asignación, eso quiere decir que retorno sí conserva su valor de 20 porque acá, cuando a numFV yo le asigno el valor de numFV2, es decir, este 5 lo convierto en un 4 y luego este 4 yo llego y lo multiplico por 15, acá, no, sí, numFV2 era el 4, era así. Ese 4 yo llego y lo multiplico por 15, que es 60. Este 4 y 60 no me modifican, no me afectan mi retorno porque ocurre después. Entonces, recuerden, secuencia lógica, o más bien, orden lógico y secuencial de instrucciones, como en todo algoritmo. Y la tercera y última implicación es que, de nuevo, como ambos valores se reciben por valor, estas modificaciones no afectan a mis variables originales, donde num sigue siendo 5 en vez de 4 y num2 sigue siendo 4 en vez de 60. ¿Okay? Entonces ahí protegimos nuestras variables originales gracias a eso. Ah, bueno, otro detalle, ¿verdad? También, recuerden lo que les vengo diciendo. Con respecto a subprocesos, no solo tenemos que respetar dimensión y tipo, sino orden. Vean que acá, bueno, no, es que aquí esto no, como es una multiplicación, esto no va a afectar. Ok, cambiemos esto. Digamos que va a ser una resta. Entonces hagamos esto una resta. Ahí está. Quitemos nada más esta línea. Porque es mentira. Ya no vamos a multiplicar, vamos a restar. Entonces ahora sí, el resultado de 5 menos 4 es 1, dicho y hecho. Pero vean que esto tiene lógica porque el subproceso espera restar a numFV, numFV2. Pero entonces, si yo acá se me olvida el orden que yo necesito y lo que hago es mandarle num2 y num en orden inverso, ahora la lógica no me va a funcionar porque ahora yo en el algoritmo principal le voy a reportar que num menos num2 es resultado. 5 menos 4 no es menos 1. Y es de nuevo porque cambiamos el orden. Acá yo tengo una de dos opciones. O corrijo el orden en el que envío los parámetros, ahora sí,
O alternativamente, no le miento al usuario y le digo que yo lo que hice fue a num2 restarle num. Y ahí está, 4 menos 5 ciertamente es menos 1. ¿Ok? Por si acaso, porque a veces me lo han preguntado. Por supuesto que yo puedo enviar el mismo valor a una función. Recuerden que cuando yo descomponía cadenas, utilizando subcadena, yo hacía eso. Yo podría, digamos, hacer algo como esto. Le tiro num2 y num2, y dicho y hecho, 4 menos 4 es 0. ¿Ok? Entonces, ay, no tenía que cerrarla. Bueno, no importa. Podemos pasar ahora sí al caso 5, que tenemos que el caso 5 llega y nos dice que es una función con parámetros por referencia. Si vemos el caso 5, también sigue un patrón muy similar al caso 4. Escojo un primer valor para el ejemplo, num. Escojo un segundo valor para el ejemplo, num2. De la misma manera, resultado, se le va a estar llegando a asignar función ref 2 y, perdón, num y num2. Luego entonces tenemos el resultado de num multiplicado por num2 es resultado. Entonces, en apariencia, bueno, solo porque lo modifiqué, entonces vamos a hacer control Z hasta que regresamos a la normalidad. Ahora sí, en apariencia, vean que su proceso parece ser el mismo, ¿verdad? Son exactamente las mismas líneas de código. La diferencia, sin embargo, es lo que va a estar ocurriendo aquí adentro de mi función por referencia. Porque dicho y hecho, vean que si yo elijo la función 5 y elijo los mismos valores, 5 y 4, vean que ahora el resultado que me está mostrando es 4 multiplicado por 3 es 12. Esos no fueron los valores que yo ingresé. Dicho y hecho, si leemos la descripción del subproceso, vean que él llega y me dice, esta función recibe dos parámetros por referencia y retorna el valor de la multiplicación del número anterior a ambos. Entonces, vean que el subproceso lo que va a hacer es tomarme mis dos números, les va a restar 1 y los va a multiplicar y eso va a ser el retorno. Dicho y hecho, si yo voy a la función, vean que yo tengo la especificación donde yo quiero ambos números por referencia, porque a los dos los quiero modificar. Yo defino mi variable de retorno, que también va a ser de tipo entero. Le pongo al subproceso a explicarle al usuario qué es lo que estamos a punto de hacer. Y luego a numFR lo decremento en 1. A numFR2 también lo decremento en 1. Y a retorno le asigno la multiplicación de numFR multiplicado por numFR2. Fácil y sencillo. Cuando entonces nosotros retornamos a el algoritmo principal, tenemos que num y num2 ya no tienen los valores originales. Num, que originalmente era un 5, decrementó en 1 para ser 4. Y num2, que originalmente era 4, decrementó en 1 para ser 3. 4 multiplicado por 3, dicho y hecho, es 12. Que como vimos, ese terminaría siendo el valor de retorno que se asigna al resultado. Y luego escribimos acá. Entonces, un par de detalles. El primero, recuerden que yo les dije a ustedes que nosotros inclusive podríamos trabajar con una asignación directa del resultado, ¿cierto? Con la función. Digamos, si yo me devuelvo al caso 4, ¿verdad? Esto fue algo que olvidé hacer. Acá donde teníamos la multiplicación de los valores directos, recibiendo los dos valores por valor, vean que yo puedo ahorrarme, si recordarán, el uso del resultado. Y lo que hago es sencillamente decirle, el resultado de num multiplicado por num2 es el retorno de función valor num2. Y dicho y hecho, vean lo que ahí está. El resultado, bueno, okay. Detalle adicional. Y ocupamos que esta función ya no me escriba esta línea de texto porque si no se va a ver un poquito extraño. De hecho, entonces quitémosle esta de una también. Ven la importancia de la modularidad de los subprocesos. Esas impresiones, por eso es que a veces se pueden atravesar. Ahora sí,
Entonces tenemos que el resultado de num multiplicado por num2 es función valor num2. El resultado de 4 multiplicado por 5 es 20. Entonces, estamos mostrando el valor de retorno de una, ¿verdad? Como parte de la expresión de escritura, sin guardarlo en una variable retorno. Ventaja de esto, nos ahorramos esa variable, lo podemos hacer todo en una sola línea. Desventaja de esto, ese valor se pierde. Vean que este retorno, para yo volverlo a obtener, tendría que volver a calcular la función, porque ya no lo voy a estar guardando en memoria en la variable retorno. Entonces, ¿cuál es mejor? Depende de qué es lo que quieran hacer. Si este valor de retorno lo van a estar utilizando una o muy poquitas veces, podrían utilizarlo de esta manera. Pero si ustedes necesitan seguir trabajando con ese valor de retorno, quizá en muchas validaciones y cosillas así, quizá en ese caso, no importa. Quizá en ese caso, entonces, sí sería mejor estar utilizando resultado. Y ahora sí, entonces, podemos utilizar resultado en lo que sea que también queramos hacer. Sin embargo, vean que en este caso del subproceso, la cosa es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque si yo vuelvo a elegir el caso 5, y de nuevo, hagamos números un poquito diferentes, hagamos 8 y 15. ¿Ok? Entonces ahora tenemos 7 multiplicado por 14 es 98. Pero vean acá qué ocurre. Recuerden entonces que la función esta lo que va a hacer es multiplicar el número anterior a estos dos valores elegidos por el usuario. Vean que eso quiere decir que cuando yo estoy reportando aquí en mi algoritmo principal, yo estoy asumiendo que ya mi subproceso me dio mi resultado y de la misma manera que ya mi subproceso me modificó mis dos variables, de tal manera que la retroalimentación al usuario va sobre redes de manera automática. Pero vean entonces que si yo trato de no utilizar resultado y hago esto, tenemos que ahora me va a decir que 8 por 15 es 98. Y como ya vimos, 7 por 14 es 98. No tiene mucho sentido que 8 por 15 sea 98. Y es porque dicho y hecho, 8 por 15 no es 98. Entonces, ¿alguien podría identificarme por qué es que esto no funciona? De paso, PS, veo que me levantaste la mano. ¿En qué te puedo ayudar? Bueno, era una pregunta de otra cosa de lo que le había preguntado al principio de la tutoría. Digamos, saliéndome de lo que está preguntando, perdón. Usando este según, también sería una manera de meter un valor en un subproceso o sea, que no está dentro del subproceso, digamos, que yo lo pregunté en el algoritmo principal, pero si yo lo meto en una de las opciones del según, antes de invocar el subproceso en esa opción, estaría integrándolo a ese subproceso, ¿correcto? O lo dije muy raro. Creo que sí te entendí. Básicamente lo que querés es decodificar ese valor con el según antes de enviarlo al subproceso adecuado, por así decirlo. Sí, es como lo que yo le había preguntado es cómo integro un valor del algoritmo principal dentro de un subproceso, pero ahora que lo estaba viendo usted haciendo esto, se me ocurrió que si ese valor que lo pregunté en el algoritmo principal, lo meto dentro de una de las opciones del según, donde va el subproceso o la función, entonces así es una manera de integrarlo dentro del subproceso que está en esa opción. O cada vez lo digo más raro. Ok, es que en teoría lo que estás diciendo sí está bien, pero ve que en esencia lo que está enviando el valor a el subproceso no es el según, es el parámetro, ¿verdad? Entonces, el uso de un según lo que te permitiría hacer es filtrar o decodificar ese valor. Digamos como, por Sí, ejemplo, tal vez lo que digo es que si yo ocupo un valor del algoritmo principal y para
incluirlo en mi subproceso, porque digamos que mi subproceso tiene que trabajar con ese valor. Una manera de incluirlo sería, obviamente, por medio de programando que esté dentro de mi según para que el subproceso que está en esa opción del según lo pueda utilizar. Es más tal vez más simple así, decirlo de esa manera. Sí, pero en ese caso también no, es que depende del contexto, porque, ok, digamos, acá yo estoy leyendo num y num2 dentro de este caso para trabajar directo con el caso, pero ve que no es necesario, digamos. Num y num2, acordate que son variables del algoritmo principal. Entonces yo podría haber hecho esta lectura fuera de este caso. La cosa es que todo lo que ocurra aquí arriba, fuera de los casos, va a estar ocurriendo siempre antes del según, ¿ok? Estas lecturas por caso sobre num y num2, yo las tengo así distribuidas como para que cada una sea un caso diferente. Pero, de nuevo, ¿verdad? Si yo, digamos, lo pusiera acá, qué sé yo, si digamos... Digamos que esos números se los pida al inicio y ya luego todos los demás casos lo van a usar Ajá, digamos, con los respectivos subprocesos, entonces digamos que sí funcionaría, no necesito, bueno, o sea, el subproceso va a tomarlos, o sea, lo que quiero yo es que yo pregunto alguna vez y que luego él en mi subproceso lo siga utilizando, por decir algo. digamos acá, si yo pido num antes de elegir antes de entrar a la opción, ¿verdad? Bueno, yo podría entonces ahorrarme de acá el número. Acá no, porque acá lo voy a ocupar desde el subproceso, pero no importa. Acá sí. Acá también. Podría nada más estar pidiendo el segundo número en el caso. Que igual también lo podría hacer desde afuera, pero es para darte el ejemplo. Entonces, cuando yo ejecute esto, ahora sí, tenemos que primero me va a pedir cuál de las opciones. Entonces, vamos a elegir igual opción 5 y ve que inmediatamente me va a estar pidiendo un primer valor, pero ve que esto está ocurriendo antes de determinar cuál opción del según utilizar. Cuando yo le doy ese primer valor, 15, ve que inmediatamente me pide el segundo valor porque después de ingresar ese 15 se determina qué opción utilizar en el según, que eso ya lo contestamos, dijimos opción 5. Entonces saltamos directamente al caso 5, donde tenemos que la primera línea del caso 5 es pedir un segundo número. Vamos a decirle que sea de nuevo 8. Ve que igual el subproceso me funciona con 15 y con 8 porque num es una variable del algoritmo principal y como este según pertenece al algoritmo principal, él sí tiene alcance a esta variable porque num y num2 tienen un alcance de todo mi algoritmo principal porque yo la definí aquí arriba. Yo la definí como parte de mi algoritmo principal. ¿Okay? Entonces, para yo enviar esas dos variables a mi subproceso función ref, yo lo que necesito es utilizar parámetros. El uso de un según lo que te permitiría es filtrar qué variables enviar aquí o si quieres hacerle alguna modificación a las variables antes de enviarlas acá. Digamos que sé yo, por ejemplo. Ajá. Sí, eso contestaba mi duda, o sea que yo quería preguntar algo dentro de mi algoritmo principal y luego que fuera utilizado por los subprocesos o las opciones o eso, esa era mi duda, así que si yo podía hacer eso, tenerlo ahí arriba y que luego poderlo utilizar como quisiera en los subprocesos o las opciones de según o sí, pero sí, eso lo contesta. Okay. Excelente, Ajá. entonces. Entonces ahora nada más. ¿Alguien me podría decir por qué hacer esto en este caso no me está funcionando? ¿Por qué me está mostrando 15 por 8 es 98 en vez de 120? Recuerden el cuerpo de la función, ¿verdad? Recuerden que yo aquí estoy tirando 15 y 8. Porque era por referencia y lo modificó. Digo, no sé. Exactamente.
Sin embargo, ¿por qué antes cuando utilizaba el resultado sí me servía? ¿Por qué si en vez de esto, si yo hago esto, porque ahí sí tiene lógica lo que estoy haciendo? Porque ahí sí me muestra que 14 por 7 es 98. Pues tal vez porque el resultado lo guarda el resultado, valga la redundancia, y no necesariamente está haciéndole los cambios allá, sino que ya tiene el valor guardado. Bueno, no sé. la verdad. Casi, pero no exactamente. Ocurre lo siguiente. Recuerden que psint va a ejecutar instrucción por instrucción en orden. Volvemos a lo mismo. Secuencia ordenada. O bueno, más bien. Orden o lógico y secuencial de instrucciones. psint acá está obteniendo el resultado de la función. Eso quiere decir que acá en la línea 47 es, él en la línea 47 está calculando ese 98 y restando estos dos valores. Eso quiere decir que para cuando llegamos a la línea 48, a num1, bueno, a num y a num2 ya se les restó un valor y el resultado ya tiene el resultado. Pero si yo hago esto, acá tenemos un problema. Porque tenemos que en la misma línea, que ahora es la 47, a esta, en la misma línea yo estoy primero mostrando los valores de num y de num2 en pantalla y luego calculando la resta de uno a ambos y su multiplicación para mostrarlo en pantalla. Entonces, estoy mostrando primero mis dos variables antes de ser modificadas y luego el resultado de la modificación cuando ya fueron modificadas. Entonces, esto en esencia funciona, porque como vimos en el algoritmo anterior lo hice. Pero como ahora yo estoy dando una retroalimentación de mis dos variables antes de ser modificadas y el resultado final depende de la modificación que estoy a punto de hacer, la lógica no calza. Porque estoy básicamente diciendo la psint, póngase primero los zapatos y después las medias. Ahora sí se entiende. La diferencia acá, el por qué acá la lógica no se me descuadraba, es porque aquí, como el resultado no depende de ninguna modificación sobre mis dos variables, sino que yo las puedo mostrar en cualquier orden y luego el resultado, acá más bien es como decirle, póngase las medias y después la camisa. Y aquí sería, póngase la camisa y después las medias. No necesariamente se relacionan. ¿Ok? Es decir, el resultado sí depende de estas dos variables, pero como yo no ocupo modificar mis variables, no importa. Yo nada más ocupo obtener el resultado. Aquí, sin embargo, la historia cambia. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, gente? ¿Me entendieron lo que les acabo de explicar? Ok. Entonces, lastimosamente, por hoy parece que nos quedamos sin tiempo. Justo cuando lleguemos a llegar a el caso 6, pero no importa. Porque, en cierta forma, me gusta ese suspenso. Vamos a dejar el caso 6 como lo primero que vamos a hacer mañana. Mañana abrimos con el caso 6. Bueno, a menos que ustedes tengan alguna otra duda, por supuesto.
Pero entonces mañana abramos con el caso 6 mientras ustedes meditan en este repasito que acabamos de hacer hoy. ¿Okay? Para darles un pequeño adelanto, el caso 6 lo que va a hacer es preguntarles básicamente sobre lo que hace. Además, ok, les voy a dar ese adelanto, les voy a mostrar, les voy a dar la ventaja de que tengan tiempo de pensar sobre las dudas del caso 6. Vean que el caso 6 lo que hace es llamar un subproceso que se llama inicializa MATX y le tira MATX y J. Si yo busco a ese subproceso, vean que ese subproceso, su firma es subproceso inicializa MATX, M y J. Esos son sus parámetros. Al ejecutarlo, 16, sí. ¿Sí? Ah, cierto, es que modifiqué. Ya decía yo que le habíamos puesto. Quitemos esto. No importa, para este subproceso no lo digo, para esa opción no lo ocupamos. Él entonces les va a hacer estas dos preguntas. La primera es, este subproceso recibe tres parámetros, M, I y J. Este subproceso únicamente inicializa una matriz M que recibe como parámetro en base a sus otros dos parámetros, I y J. La pregunta es, ¿eso es un procedimiento o una función? La segunda pregunta, los tres parámetros que recibe el subproceso son la matriz, tamaño de filas y tamaño de columnas. ¿De qué manera recibe estos parámetros? ¿Por valor o por referencia? Esas, gente, son las dos preguntas. Entonces, mañana empecemos por ahí. Van a ser el primer cuatrimestre en el que parto así las cosas. Entonces van a ser el primer cuatrimestre que tienen un día para pensarlo. Y mañana vemos. Entonces, no sé si alguien tiene alguna última duda nada más antes de cerrar. Bueno, gente, entonces para ir cerrando la grabación, muchísimas gracias por haber asistido. Gracias a ustedes también los que ven la grabación por ver la grabación. Les recuerdo que mis grabaciones se suben en un periodo de 48 horas en el canal de YouTube. Pero recuerden que el canal de YouTube no es solo para mis grabaciones, sino que también tiene grabaciones de ejemplos cortos de la materia de este y otros cursos, así como también grabaciones de las sesiones virtuales de otros cursos como las de lógica algorítmica y grabaciones de tutorías de este y otros cursos. Entonces la idea es hacer un recurso audiovisual ahí adicional para ustedes. Entonces, una vez más, muchísimas gracias, les deseo un excelente fin de semana y hasta luego.